Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Catecismo, porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, nos ponemos ante tu presencia. Te ruego que nos dé la virtud de seguir profundizando en nuestra Madre, que es Iglesia y Maestra, que es Maestra y Madre, que nos ilumines, que nos guíes, que nos permitas entender que es nuestra Madre la Iglesia la que nos dicta cómo debemos de vivir nuestra vida moral y espiritual. No son los gobiernos, no son personas en particular, sino que es la Iglesia y su magisterio. Te lo ruego, Señor Jesucristo, todo esto por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Numeral 2034. El romano pontífice y los obispos, como maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo, predican al pueblo que tienen confiado la fe que hay que creer y que hay que llevar a la práctica. El magisterio ordinario y universal del Papa y de los obispos, que en comunión con él enseña a los fieles la verdad que han de creer, la caridad que han de practicar, la bienaventuranza que han de esperar. Numeral 2035. El grado supremo de la participación en la autoridad de Cristo está asegurado por el carisma de la infalibilidad. Esta se extiende a todo el depósito de la revelación divina. Se extiende también a todos los elementos de doctrina, comprendida la moral, sin los cuales las verdades salvíficas de la fe no pueden ser salvaguardadas, expuestas u observadas. O sea que el Papa es infalible cuando se trata de la doctrina y la moral. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Pero en otras cosas no necesariamente. Puede equivocarse, pero no cuanto es doctrina y moral dice, voy a leerlo aquí, dice, en elementos de la doctrina comprendida la moral, sin los cuales las verdades salvíficas de la fe no pueden ser salvaguardadas, en cuestión de fe y moral. Numeral 2036. La autoridad del magisterio se extiende también a los preceptos específicos de la ley natural, porque su observancia, exigida por el Creador, es necesaria para la salvación, recordando las prescripciones de la ley natural. El magisterio de la Iglesia ejerce una parte esencial de su función profética de anunciar a los hombres lo que son en verdad y de recordarles lo que deben ser ante Dios. Numeral 2037. La ley de Dios confiada a la Iglesia es enseñada a los fieles con camino de vida y de verdad. Los fieles, por tanto, tienen el derecho de ser instruidos en los preceptos divinos salvíficos que purifican el juicio y con la gracia sanan la razón humana herida. Tienen el deber de observar las constituciones y los decretos promulgados por la autoridad legítima de la Iglesia, aunque sean disciplinares. Estas determinaciones requieren la docilidad en la caridad. O sea que cuando la Iglesia instituye un dogma o algo, por decirlo así, obligatorio, como una verdad revelada, un dogma o un código de derecho canónico o cosas así, necesitamos tener la docilidad y la obediencia en la caridad. No hay opción. Si la Iglesia nos dice esto es así, eso es así, punto. Cuando son verdades reveladas como tal, digamos un dogma, un código de derecho canónico, o lo que esté aquí en el Catecismo Católico, cosas que no contradigan obviamente con la Biblia, que obviamente eso no va a pasar como una manera obligatoria. Puede pasar subjetivamente, puede pasar ¿cómo se dice? Ambiguamente, pero nunca como cambiar doctrina. Numeral 2039. Los ministerios deben ejercerse en el espíritu de servicio fraternal y de entrega a la Iglesia en nombre del Señor. Al mismo tiempo, la conciencia de cada cual en su juicio moral sobre sus actos personales debe evitar encerrarse en una consideración individual. Con mayor empeño debe abrirse a la consideración del bien de todos, según se expresa en la ley moral, natural y revelada,
y consiguientemente en la ley de la Iglesia y en la enseñanza autorizada del magisterio sobre las cuestiones morales. No se ha de oponer la conciencia personal y la razón de la ley moral o al magisterio de la Iglesia. O sea que no debemos estar en acuerdo con la Iglesia y en todo lo que es, como les digo, verdades reveladas, no todo lo que sale. Por ejemplo, en la nota esta, ¿no?, que salió del dicasterio sobre la bendición de los homosexuales, claramente dice el documento que si es algo de escándalo no lo hagamos. Bueno, para nosotros no es escándalo, entonces no lo hacemos. Pero si dijera esto es una obligación y es una ley moral, es un dogma, por decirlo así, pues toca aceptarlo y no podemos alegarlo. Como católicos, el que quiere ser católico, el que quiere jugar al católico, pues no tiene que, pero el que de verdad quiere ser católico se somete a la Iglesia, le es fiel al Papa, le es fiel al papado. Somos fieles al Papa y al papado, nunca le vamos a atacar. Una cosa es ver cosas que no nos gustan, comentar cosas que no vemos que estén bien, no como de una manera de muy mexicana que decimos sacar los trapitos sucios al sol, sino de una manera como ver lo que está pasando para sabernos proteger y cuidar de aquellas cosas que no sean bien de la doctrina, pero jamás atacar o quemar, o en México decimos quemar al Papa, tampoco no. Numeral 2040. Así puede desarrollarse entre los cristianos un verdadero espíritu filial con respecto a la Iglesia. Es el desarrollo normal de la gracia bautismal que nos engendró en el seno de la Iglesia y nos hizo miembros del cuerpo de Cristo. En su solicitud materna, la Iglesia nos concede la misericordia de Dios que va más allá del simple perdón de nuestros pecados y actúa especialmente en el sacramento de la reconciliación. Como madre previsora nos prodiga también en su liturgia, día tras día, el alimento de la palabra y de la Eucaristía del Señor. Como es madre, nos alimenta. Los mandamientos de la Iglesia, numeral 2041. Los mandamientos de la Iglesia se sitúan en la línea de una vida moral referida a la vida litúrgica y que se alimenta de ella. El carácter obligatorio de estas leyes positivas promulgadas por la autoridad eclesiástica tienen por fin garantizar a los fieles el mínimo indispensable en el espíritu de oración y en el esfuerzo moral, en el crecimiento del amor de Dios y del prójimo. Esa es la meta que nos ponen las leyes. No es para limitarnos felicidad o hacernos el camino más difícil. No, todo lo contrario. Es para que crezcamos en el amor de Dios y en el amor del prójimo. Numeral 2042. El primer mandamiento, oír misa entera los domingos y demás fiestas de precepto y no realizar trabajos serviles, exige a los fieles que santifiquen el día en el cual se conmemora la resurrección del Señor y las fiestas litúrgicas principales en honor de los misterios del Señor, de la Santísima Virgen María y de los santos. En primer lugar, participando en la celebración eucarística, en la que se congrega la comunidad cristiana y descansando de aquellos trabajos y ocupaciones que puedan impedir esa santificación de esos días. El segundo mandamiento, confesar los pecados al menos una vez al año, asegura la preparación a la Eucaristía mediante la recepción del sacramento de la reconciliación, que continúa la obra de conversión y de perdón del bautismo. El tercer mandamiento, recibir el sacramento de la Eucaristía al menos por Pascua. Garantiza un mínimo en la recepción del cuerpo y la sangre del Señor en conexión con el tiempo de Pascua, origen y centro de la liturgia cristiana. Miren qué flexible es la Iglesia, muy, muy flexible. Confesarnos una vez al año, tomar la Eucaristía una vez al año. Qué flexible es, y aún así muchos católicos no lo cumplimos. Numeral 2043. El cuarto mandamiento, abstenerse de comer carne y ayunar en los días establecidos por la Iglesia. Asegura los tiempos de ascesis y de penitencia que nos preparan para las fiestas litúrgicas y para adquirir el dominio sobre nuestros instintos y la libertad del corazón. O sea que todavía se mantiene eso de no comer carne.
el tiempo de Cuaresma, por ejemplo, y hay gente que dice, no, es que el Papa dijo que no comamos carne del hermano al chismear de él. No, 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 literalmente es no comer carne, no debemos de comer carne en tiempo de Cuaresma, los viernes, ¿no? Entonces, esto es algo, ese es por decir un ejemplo. El quinto mandamiento, ayudar a las necesidades de la iglesia. Enuncia que los fieles están además obligados a ayudar cada uno según su posibilidad a las necesidades materiales de la iglesia. Es mandamiento. Necesitamos, tenemos, no es una opción, tenemos que aportar a la iglesia en sus necesidades. No un diezmo como el protestante, pero sí tenemos que aportar. Vida moral y testimonio misionero, 2044. La fidelidad de los bautizados es una condición primordial para el anuncio del Evangelio y para la misión de la Iglesia en el mundo, para manifestar ante los hombres su fuerza de verdad y de irradiación. El mensaje de la salvación debe ser autentificado por el testimonio de vida de los cristianos. El mismo testimonio de la vida cristiana y las obras buenas realizadas en espíritu sobrenatural son eficaces para atraer a los hombres a la fe y a Dios. Numeral 2045. Los cristianos, por ser miembros del cuerpo cuya cabeza es Cristo, contribuyen a la edificación de la iglesia mediante la constancia de sus convicciones y de sus costumbres. La iglesia aumenta, crece y se desarrolla por la santidad de sus fieles, hasta que lleguemos al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud en Cristo. Efesios 4:13. Miren a qué llamados somos nosotros los católicos. No es andar de fiesta en fiesta, de quinceañera en quinceañera, tomando, borrachos, lujuria, todo. No, 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 no. Somos llamados a la santidad. Busquemos de verdad esa santidad. Numeral 2046. Llevando una vida según Cristo, los cristianos apresuran la venida del reino de Dios, reino de justicia, de verdad y de paz. Esto no significa que abandonen sus tareas terrenas, sino que, fieles a su Maestro, las cumplen con rectitud, paciencia y amor. Palabra de la Iglesia. Te damos gracias, Señor. Pueden ver que nosotros católicos no andamos metiéndole miedo a la gente que se va a acabar el mundo y que Cristo ya viene y que arrepiéntete porque Cristo ya viene. No. Nosotros anunciamos la venida de Cristo como un acto de misericordia, un acto que anhelamos, que necesitamos, que tenemos sed de que suceda. Mis hermanos, con esto termino. Para mañana continuar el resumen. Yo les quiero pedir 1000 perdón que haya salido tarde este video. De verdad, discúlpenme, no me fue posible más temprano. Pero bueno, por lo menos tarde, pero seguro. La paz del Señor.